Bueno, tuvimos una cuestión informática. Por alguna razón, el programa que captura las pantallas para hacer el video me da un error. Así que la segunda parte del módulo 2 lo vamos a ver ahora. Bueno, estábamos en el estudio de caso para un análisis estadístico en modo de falla, un sistema HPLC. Tienen ustedes la planilla en la mano. Tenemos el título, análisis de efecto en modo de falla, abajo dice código de falla número, fecha, a la derecha formulario preparado por, a la izquierda sistema HPLC, sus sistemas bombas. Vamos a analizar todo el HPLC, pero a modo de ejemplo, y no hay un plano de referencia. Veamos las columnas. Tenemos subsistema, módulo función en la primera columna de la izquierda hacia la derecha, la segunda es modo de falla potencial, la tercera es efecto potencial local o falla, efectos finales de la falla potencial. Después dice la quinta columna dice SEV, que es severidad, la sexta CRI, que es criticidad, la séptima causa o causas potenciales de la falla, la octava OCC, que es ocurrencia, la novena DET, que es detección, y la última es el número de prioridad de riesgo. Fíjense, nos vamos a ocupar de los valores de NPR altos. Vamos a la página 2, están en la página 2, en la columna de la derecha, NPR, de arriba hacia abajo, en el quinto lugar tenemos 900, un NPR de 960. Siguiendo por esa fila, encontramos que estamos en el subsistema detector y el modo de falla potencial es deriva o inestabilidad de la línea de base. El efecto potencial de la falla local es la imposibilidad de analizar. Efectos finales de la falla potencial sería exactamente la misma, imposibilidad de analizar. Es severo, 8 puntos, es crítico, 8 puntos. Y las causas potenciales de la falla puede ser un problema de la columna, que esté sucia, las bombas que no estén bombeando bien, o el detector que tiene algún problema en la lámpara o algún problema electrónico. Ocurrencia 5 y detección 3, o sea, es difícil de detectar. No, fácil de detectar, disculpen. Y esto me da un NPR de 960. En este caso, no puedo poner mucho, pero si esto me ocurre, tengo que ver de qué manera y qué acciones tengo yo para controlar. Obviamente, tengo que ver qué le pasa a la columna, si aumentó la presión o no, hacer un control de exactitud y precisión de caudal de las bombas y hacer una determinación formal de ruido del detector. Seguimos con los números que le siguen. Vamos a la página, a la primera página, de arriba hacia abajo. Fíjense en que se van a encontrar un grupo de 3 valores que son 512. Seguimos por esas 3 líneas, llegamos al inyector automático. El primero de 512, el modo de falla potencial son pérdidas, efecto potencial local falla son los sellos, el efecto final de la falla potencial es una falta de repetibilidad y la causa potencial de la falla son los sellos deteriorados. Bueno, en este caso lo que me conviene tener, que no es muy estable, no va a tener problema, no se va a poner viejo, es comprar un sello del puerto de inyección. Falta exactitud de la inyección, menos o más inyección, error en los resultados, puede ser un problema de burbujas o el motor por paso. Si es el motor por paso no se puede hacer absolutamente nada, hay que cambiarlo. Y si son burbujas, bueno, ver las acciones de cómo sacar las burbujas según el manual del inyector automático. Fíjense en que son valores altos. Y nuevamente tenemos falta de repetibilidad en la inyección, variación en el volumen inyectado, resultados no repetibles y burbujas. En este caso, con un procedimiento no hay ningún problema. Entonces, aquí ya sabemos que en el inventario, dependiendo de la cantidad de HPLC, deberíamos tener sellos de puerto de inyección. Ahora, fijémonos, por ejemplo, en bombas. Tenemos de arriba hacia abajo en el cuarto 360. Repetibilidad de caudal, caudal variable, tiempo de retención variables, sellos o check valve. Entonces, en este caso, no me importa, o sea, la bomba como propiedad tiene que ser repetible y exacta,
pero de los dos, ¿cuál es el más grave? La repetibilidad. ¿Por qué? Porque si la bomba no tira siempre el mismo caudal, nunca voy a tener tiempo de retención repetibles. Ahora, si la bomba tiene problemas con la exactitud, yo puedo controlar cuál es el volumen real que está dispensando y hacer una corrección. Recuerden, la exactitud es fácil de corregir, la repetibilidad no es fácil de corregir. En este caso, volviendo al caso de las bombas, el cuarto que nos da 360, bueno, en ese caso nos conviene tener, dependiendo del número de HPLC y de bombas que tengamos, tener algunos repuestos de sellos por las dudas que en algún momento el cliente se quede sin stock, y tener por lo menos 2 juegos de check valve para solucionarlo en el momento y en forma muy rápida. Y después tenemos uno de 490 que es el inyector automático, y tenemos uno de 392 que es el corrimiento de la longitud de onda, pérdida o disminución del tamaño de pico, falta de sensibilidad, deriva electrónica. En este caso tenemos un corrimiento de longitud de onda y bueno, hay que poner un instructivo, preguntarle a la gente de servicio técnico cómo el equipo, el software del equipo puede ser, mejor dicho, disculpen, puede hacer la corrección de la exactitud de longitud de onda. Entonces, revisando esto con los números de prioridad de riesgo, ustedes pueden empezar a escribir de número de prioridad de riesgo más alto o más chico los instructivos para solucionar los problemas que se van generando, y también para que ustedes puedan armar un mínimo de inventario de repuestos para solucionarlo o salir del paso cuando lo necesiten. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Cromatógrafo de gases, verificación del cambio de septum. Ya dijimos que tienen que verlo en función del número de inyecciones y tienen que probar cómo hacerlo. La limpieza del inserto de vidrio, el control de la línea de base y el control de ruido se hacen juntos, es media hora. El control de la deriva de línea de base, la precisión en los tiempos de retención, la precisión de las áreas de los picos, el control de los flujos de gases y el control del inyector automático haciendo una repetibilidad. ¿Está bien? Y después, en el caso de la calibración, se hace el control de sensibilidad del detector según normas ASTM. El espectrofotómetro ultravioleta visible, exactitud de longitud de onda. Bueno, acá para hacer el mantenimiento preventivo y hacer una verificación, utilicen el ensayo que tiene la farmacopea con dicromato de potasio, que es un ensayo realmente muy piola, que da mucha información sobre la exactitud de longitud de onda entre 400 y 200 nanómetros. Eso a nosotros nos está indicando si el equipo está dentro de las especificaciones, y utiliza 2 picos y 2 valles, y a su vez hay una diferencia de altura entre 2 de los picos, que eso nos da una idea de cuál es la energía de la lámpara. La exactitud fotométrica, la luz espuria, que se hace con una solución de cloruro de potasio, el control de ruido de línea de base, que es media hora, no hace falta ningún tipo de elemento. Bueno, acá tenemos el apareamiento de las celdas. Ustedes cuando compran las celdas obviamente tienen desvíos respecto de su apareamiento. Entonces, si una celda, colocándola en el haz de referencia y la otra en el haz de muestra, si una está corrido en negativo y la otra está corrido en positivo, ahí los errores se compensan. Ahora, si las dos, en la forma que están colocadas, quedan de manera que las dos son negativas o positivas, ahí el error va a ser importante. Entonces, si van a hacer algún tipo de verificación respecto de sus equipos, cómprense un par de celdas apareadas con certificado, que no son caras, el número de horas de las lámparas, que eso lo sacan del software,
y el control de ruido y deriva, y por sobre todas las cosas, limpieza de los equipos, no que estén llenos de tierra por atrás, que cuando uno abre el lugar el portacelda está todo corroído. Bueno, esas son las cosas importantes para mantenimiento. Balanzas analíticas, el control de exactitud de peso, con un peso que sea conocido, no necesita ser una pesa certificada. El control con pesas verificadas. Una pesa verificada no es una pesa calibrada. Yo puedo verificar cómo hacer la verificación de una pesa. Si alguno lo quiere hacer, me manda un mail y yo le mando el instructivo de cómo verificar la pesa y procesar los resultados. El estado de la limpieza del plato, la lubricación de las puertas, la nivelación y hacer periódicamente las calibraciones internas. Ustedes saben que se pueden hacer calibraciones internas en las balanzas directamente por el software. Ustedes apretan la tecla Function y aparece CalInt y CalExt, que sería calibración interna y calibración externa. El asunto es así: desde el momento que se diseña una balanza analítica, el fabricante sabe que se va a mover. Para eso utiliza la pesa interna que tiene la balanza para hacer el ajuste. Bien, entonces, ustedes periódicamente tienen que hacer una calibración interna. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que si ustedes electrónicamente la balanza tiene fijado el 0 y se corre. Si ustedes lo hacen periódicamente, el corrimiento es muy chico y lo que hace cada vez que se hace una calibración interna, se ajusta el 0. Ahora, si usted hace muchos años que no lo hacen, puede llegar a pasar que cuando quieren hacer una calibración interna, le diga error de calibración interna, entonces tienen que hacer una calibración externa. Y ahí sí necesitan una pesa para una balanza analítica de 200 gramos, clase 2, debidamente calibrada. Entonces, en la calibración externa uno coloca la pesa y la balanza electrónicamente toma ese valor como valor 0 y hace el ajuste. Entonces, lo importante es hacer las calibraciones internas para que no se vayan de los límites que tienen fijados y siempre nos aseguramos que la balanza está trabajando dentro de su especificación. Pero cuando vayan a hacer las calibraciones internas tienen que definir bien quién la va a hacer y cuándo se van a hacer. ¿Por qué? Porque si yo, supónganse que ustedes tienen que hacer cenizas sulfúricas o una calcinación, ¿qué hago yo? Peso la cápsula vacía, le agrego el producto, lo pongo con un mechero, lo quemo. Una vez que está bien quemado, lo pongo en la mufla. Una vez que están las cenizas, lo pongo en el desecador, lo peso y eso lo hago un par de veces hasta tener la certeza de que llegué a un peso, a un mismo peso. Ahora, si yo peso la cápsula vacía y mientras estoy haciendo todo lo que es la parte de cenizas, alguien me hace una calibración interna porque no tenía otra cosa que hacer, hice una calibración interna, lo más probable es que cuando yo ponga la cápsula con la ceniza pese menos que la cápsula vacía y fue tiempo perdido. Entonces ustedes definan, o lo hacen el viernes cuando se van, un rato antes de irse, o el lunes antes de empezar a trabajar. Estufas y heladeras, la limpieza interna, control de la temperatura, sería bueno tener un termómetro controlado, el control del volumen ocupado, según la norma ISO 7268, si el volumen ocupado es mayor al 60% del volumen total, hay estratificación de temperatura, el cierre de las puertas, la amplitud del control de temperatura, la homogeneidad. Y cuando hablo de cierre de las puertas, hablo del estado de los burletes. Y por el otro lado, también hablamos de limpieza, que no va a ser cosa que en el pliegue del burlete haya tal cantidad de hongo que pueda cosecharlo para hacerme una salsa parisienne. Entonces, los burletes tienen que estar en buen estado. ¿Cómo me doy cuenta si los burletes no están en buen estado? Una, porque las estufas están continuamente prendiendo y apagando, y otro, porque en el caso de las heladeras se me empieza a condensar humedad en los lugares donde hay pérdidas. Muflas, control de exactitud de la temperatura, para esto necesito una termocupla. Recomendación, usar una termocupla curva K con su sensor de temperatura.
usar una termorresistencia de platino, esta es la mejor opción pero la más cara, y 3 con bromuro de potasio. Por ejemplo, el bromuro de potasio funde a 700 grados y en la farmacopea americana fija que las cenizas sulfúricas se deben hacer entre 725 más menos 25, o sea, entre 700 y 750. Si yo pongo el crisol con bromuro de potasio, lo dejo 15-20 minutos, abro la puerta de la mufla, si el bromuro de potasio está fundido, totalmente fundido, estoy seguro que estoy por encima de 700 grados, pero no sé cuánto por encima de 700 grados. Ahora, si no está del todo fundido, estoy por debajo de 700 grados. Que en este caso, si yo me excedo de los 700 grados, estoy seguro que estoy calcinando bien, pero bien relativamente porque me pasé, por ahí estoy fuera de los 725. Pero lo grave sería que esté por debajo de 700, no calcine bien y resulta que diga que no cumple el contenido de ceniza sulfúrica cuando realmente sí cumplió. Termómetro de vidrio, control de exactitud de temperatura, posición durante el almacenamiento. Ustedes los tienen que guardar en posición horizontal, pero cuando vayan a hacer el control, un día antes lo tienen que poner en posición vertical. El control del pigmento. Esto es una cosa importante. Cuando ustedes compran un termómetro, antes de aceptarlo, lo que tienen que hacer es agarrar una goma blanca de lápiz y pasarle suavemente por la zona de la escala. Si el pigmento se salta, no lo reciban, que lo devuelvan, porque ese es el control que fija la norma, sino que pasa, ustedes lo aceptan, después con el tiempo se va el pigmento y después se la pasan con un termómetro, pasando un marcador indeleble para tratar de ennegrecer las divisiones. El control de integridad de la columna, que no esté cortada, y el control del punto cero, como dice la norma STM E77 en su punto 10. Este control de punto cero es muy importante que lo hagan periódicamente como verificación, porque si hay algún corrimiento, si lo hacen como dice la norma, ustedes van a poder compensar en toda la escala el corrimiento respecto al punto cero que detectaron según lo que dice la norma ASTM. Y acá falta un control más, que sería un control a la recepción, es que los termómetros que ustedes reciben, antes de recibirlo y después del control del pigmento, lo que tienen que hacer es hacerlo rodar sobre una superficie plana. Si ruedan perfectamente bien, sin ningún tipo de movimiento extraño, está fenómeno. Si no, lo que puede pasar es que suba, baja, eso porque no está perfectamente recto, y sabemos que la temperatura es una cuestión de distancia respecto de la dilatación del mercurio, o sea que si está en forma combada, evidentemente el error es muy importante. Equipo de Carfisher, exactitud y repetibilidad del volumen entregado, esto lo pueden hacer con agua sin mayores problemas. Limpieza y estado de las mangueras, que no me aparezcan todos los cristales amarillos en todas las uniones, o que las mangueras estén tan secas que parecen fideos secos. La hermeticidad del sistema, el control del punto final, deriva y pendiente, que esto lo pueden hacer con una microjeringa y con agua, y el control lo pueden hacer con una sustancia de humedad conocida, que puede ser el bitartrato de potasio con una molécula de agua, o las ampollas de metanol con una cantidad de agua certificada, y el estado del tamiz molecular. Fíjense que son la columna, el tubo que tiene el tamiz molecular, que son unas esferas blancas, y tienen unos cristales azules, que esos son los cristales de sílica gel, para tener una indicación si hay un exceso de humedad y el tamiz ya no está secando. Tituladores automáticos, lo mismo para el Carfisher, pero hay que hacer el control del estado del electrodo, está bien, el nivel de cloruro de potasio, la velocidad de respuesta, porque puede estar sucio la membrana porosa. El control de la sonda de temperatura es poner un termómetro confiable junto con la sonda de temperatura y ver qué diferencia hay en la indicación. Los medidores de pH, control del valor de la pendiente, que eso lo da automáticamente el equipo. El control del estado del electrodo, el control de indicación de temperatura, que sería la sonda de temperatura,
y verificación de la exactitud con patrones de trabajo, que ustedes si calibran con 4,7, con buffer 4 y buffer 7, tienen que controlarlo con un buffer pH 5. Electrodos, nivel de la solución de cloruro de potasio, limpieza y estado de la placa porosa. Si lo tienen que limpiar la placa porosa, usen una solución limpiadora en el caso de fluidos biológicos. La velocidad de la indicación, o sea, cuán rápido la indicación queda constante, depende del estado de limpieza de la placa porosa y del nivel de la solución de cloruro de potasio. Medio de conductividad, control de constante de la celda, control del estado de la celda de conductividad. Ustedes pueden tener celdas de 2 polos o de 4 polos. Normalmente las celdas son de platino ennegrecido, o sea, son negras. Bueno, mirarlas con una lupa a ver si no hay puntos donde el ennegrecimiento saltó. Eso indica que la celda no fue tratada adecuadamente, y si eso aparece, probablemente la celda no esté respondiendo como debería responder. El control de indicación de temperatura con un termómetro. Viscosímetros, verificación con aceites patrón si es una viscosidad cinemática, y si es una viscosidad cinemática también las probetas viscosimétricas, el control de indicación de temperatura, la limpieza de las pipetas viscosimétricas. En el refractómetro usar agua para verificar la exactitud, que es 1,3330 más o menos 0,05. Control de la temperatura del baño termostático, estado de la lámpara. Si tiene un cristal de cuarzo que viene con el equipo, que tiene grabado el valor del índice de refracción en la cara que está esmerilada, tomen eso como elemento de verificación. Polarímetros, usar soluciones de sacarosa o dextrosa, el estado de la lámpara, el control de cero con agua, el control de las celdas y por último un control de la temperatura. Un FTIR, control del estado del material desecante en caso de no tener un filtro de aire, el control de la línea 100% T, control con un film de poliestireno, verificar las zonas entre 1800 a 2200 y de 2900 a 3200 centímetros a la -1, porque esa es la zona donde se detecta la presencia de agua. Si ustedes vienen con una línea de base prácticamente plana y en estas zonas empiezan a notar que el ruido aumenta o una variación en la estabilidad de la línea de base, detecta la presencia de agua, entonces evidentemente ese FTIR no está debidamente seco como fija el fabricante. Y verificación según la norma ASTM en caso que el equipo lo permita. Autoclave, control de los presostatos, esto lo tiene que hacer alguien de instrumentación o que conozca de presostatos. El control del manómetro, control del sensor de temperatura, que esto lo pueden hacer con un termómetro de máxima, el control de tiempo con un cronómetro y el control de la eficacia de la esterilización, que hay distintos elementos, pero el más seguro es hacer un blanco. Que pueden usar ampollas con bacilos termorresistentes, integradores de temperatura, por ejemplo el Thermalog, o un termómetro de máxima. Les cuento mi experiencia. Yo usé ampollas con bacilo termorresistente. Le ponía la temperatura en 100, cuando era 121 más -1, lo ponía en 125, poníamos 8 o 10 ampollas y resulta que las poníamos a incubar y teníamos falsos positivos, o sea que crecían bacilos pese a haber estado a 125. En otros casos poníamos el autoclave a 115 la temperatura, poníamos las ampollas bacilo termorresistente y teníamos falsos negativos porque no crecían absolutamente nada. Por lo tanto, haciendo un análisis estadístico, esto nos daba 0 de confianza. Después compramos los integradores de temperatura, que son las tiras en las cuales hay una ampolla que tiene un líquido azul, se lo pone en el autoclave y después hay otra ampolla que está vacía. Si se llena toda la ampolla, quiere decir que estoy en 121, pero no sé cuánto más estoy por encima de 121. Ahora, lo que sí tenía de bueno el Thermalog es que si yo lo ponía en 119,
pipeta la ampolla de arriba se llenaba hasta la mitad, o sea, no cumplía. Me garantizaba que no estaba por debajo, pero no me garantizaba que estuviera dentro de los 121 más menos 1. Entonces lo que decidí comprar fue un termómetro de máxima certificado, entonces poníamos el termómetro de máxima y el Thermalog. Lo que valía era el termómetro de máxima y el Thermalog me servía a mí como un registro del ciclo de autoclave, o sea, lo sacábamos, lo secábamos, lo pegábamos en un cuaderno, poníamos la fecha y la hora y con eso dejábamos la trazabilidad de la esterilización. Flujo laminar, control del estado del prefiltro de celulosa, del filtro de celulosa. Prefiltro, bueno, esa es una de las cosas que me pasó a mí. Yo no tenía experiencia en microbiología cuando fui al nuevo laboratorio y yo decía, ¿por qué cada 3 meses tengo que cambiar el prefiltro de celulosa? Iba al taller y de la parte de atrás le pasaba aire comprimido y sacaba todas las partículas o todo lo que podía haber quedado retenido y lo volvía a poner. Al cabo de 2 años se tapó el filtro EPA. Tuve que comprar un filtro EPA nueva que me costó más de la mitad de un flujo laminar nuevo. Y después sí, a partir de ahí, cada 3 meses, como me indicaba el proveedor, cambiaba el filtro de celulosa, que valía 3 pesos con 50, y pasaron 8 años y jamás se tapó el filtro EPA. Control de la diferencia de presión, el manómetro de rama inclinada, control del nivel del líquido colorante y la velocidad del aire, que para eso necesitan un anemómetro y un blanco de esterilidad. Estufa de cultivo, igual que las estufas en general, calibres, micrómetros y reglas, control de cero, ajuste del cero, verificación del paralelismo entre las mordazas, la lubricación con un aceite de silicona y el control con alguna galga de buena calidad. Equipo de vuelta pura, verificación de la resistividad, control de los cartuchos, resina aniónica, catiónica y carbón activado. Bueno, carbón orgánico total por oxidación, nivel de solución de ácido fosfórico, nivel y concentración de la solución de persulfato de amonio, estado de la lámpara de UV, presencia de burbujas en la línea, presencia de burbujas de aire en la línea, y el carbón orgánico total en combustión es hacer un control con benzofenona, que eso es el test de adecuabilidad del carbón orgánico total, el control de ruido y deriva, el control del caudal de aire, el control del blanco que genera el mismo equipo, y por último el equipo de disolución de tabletas, estado del baño de agua, estado del termómetro que mide la temperatura del agua, cómo están las correas de transmisión, la gálgola esfera para fijar la altura de los agitadores, el estado de los agitadores, correas y cestillas, especialmente la cestilla, que todo el mundo lo que hace, abre el cajón y tira todos los agitadores, la cestilla, y después las cestillas están todas deformadas y dicen que no saben por qué no le da bien el resultado, y el estado y limpieza de los vasos. Bueno, con esto terminamos la parte de mantenimiento preventivo. Recuerden, hagan el ensayo de el análisis estadístico en modo de falla y vean la lista de chequeo para la redacción del procedimiento general de mantenimiento.